Buenas noches, mi nombre es Lizeth Álvarez, soy nutricionista y esta noche vamos a ver el tema de Ayurveda y producto. Ayurveda fue un tema que llegó a mí hace año y medio y empezó a complementar mi carrera como nutricionista porque empecé a entender cómo desde la nutrición podemos empezar a promover la salud en vez de promover la enfermedad, que es lo que muchas veces se hace, la nutrición para la enfermedad. Con el Ayurveda empezamos a darle un enfoque diferente que es mucho más completo porque empezamos a ver la manera de poder prevenir enfermedades y poder evitar que lleguemos a la consecuencia que es la enfermedad o el síntoma como tal. La Ayurveda, para comenzar y para contextualizar, es un sistema médico que tiene origen en la India y tiene más de 5.000 años de tradición. Para nosotros cuenta como medicina tradicional, pero realmente la medicina tradicional viene a ser la nuestra, que es la medicina alopática, la de la facultad, la del médico, porque tiene menos de 2.000 años de existencia. Como les decía, Ayurveda tiene 5.000 años donde se recoge todo el conocimiento de los Vedas, que eran las personas con mayor conocimiento antes de Cristo. Ellos son las personas que empiezan a recoger todos los avances que se hacían respecto a la curación de las personas o al mejoramiento de su capacidad para rendir y funcionar en base a plantas, hierbas y frutas. Entonces todo empieza a utilizarse en la naturaleza para recuperar la función del ser humano. Ese es como el origen vital de la Ayurveda. Ese conocimiento empezó a pasarse por tradición oral hace esa cantidad de años y hoy en día es el sistema médico más antiguo del mundo. Ya no es un sistema médico, ya la Organización Mundial de la Salud, que es el ente más importante en regulación en temas médicos, lo reconoce como una ciencia médica, ya no es una medicina alternativa, sino es una ciencia médica como tal, igual a nuestra medicina alopática. Para tú poder ser médico Ayurveda, tienes que volver a estudiar 5 años y medio tal como lo hace un médico alopático tradicional. En la India es tan importante que materias de Ayurveda se incluyen dentro del pensum de los colegios normales para empezar a promover esa prevención de enfermedades desde ese sistema médico. La Ayurveda tiene, lo que es diferente de nuestra medicina es que en Ayurveda se trata a cada ser humano de manera única e individual. Algo que me molestaba mucho de la medicina alopática es que empiezan a tratar a las personas de acuerdo al síntoma y a la enfermedad. No se fijan en la causa de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, yo siempre digo que la medicina alopática, los pacientes empiezan a perder identidad porque ya no se convierte en la persona, el señor Luis, la señora Juana, sino es el diabético o el hipertenso. Y lo que hacen es que se siguen unas guías que se diseñan anualmente y todas las personas son tratadas bajo la misma guía. Entonces no hay esa individualidad de pacientes, no hay esa individualidad de causas que puedan ser tratadas. En Ayurveda sí se hace y en Ayurveda es importante controlar cuáles fueron los factores que desencadenaron el desequilibrio que se tradujo en una enfermedad. Por eso es una medicina o un tipo de sistema médico en el cual la individualidad tiene una causa importante dentro de todos los procesos salud-enfermedad. Dentro de esa individualidad también está la forma de tratarse. Entonces no es lo mismo que a una persona le duele la cabeza porque tiene problemas en su casa con su familia, a otra persona que tenga dolor de cabeza porque realmente tiene alguna condición de base, por ejemplo una infección o una bacteria que esté afectando su organismo. Eso es lo que hace la Ayurveda, de empezar a diferenciar cuáles son las causas y tratarlas de acuerdo a esa causa. Además de eso, los tratamientos son 100% naturales. Como les decía al principio, basado en plantas, hierbas, raíces, frutas. Y lo que hace es utilizar la sabiduría de la naturaleza para empezar a activar la farmacia interior. La farmacia interior es un concepto del que se habla en medicina, bajo el cual todos los seres humanos somos capaces de curar las condiciones que tenemos o equilibrar esas condiciones con sistemas de protección interna que todos tenemos. Entonces lo que hace la Ayurveda es simplemente eso, en base a la naturaleza, activar esa farmacia interior y activar esos mecanismos de sanación propia. Por tanto, no tiene ningún tipo de efectos secundarios. Cuando nosotros utilizamos medios externos como los medicamentos para tratar una enfermedad, generalmente esos medicamentos, casi siempre, tienen componentes químicos, son hechos de manera industrial y esos agentes empiezan a generarle toxinas a mi cuerpo que se traducen en efectos secundarios.
Entonces es muy común, por ejemplo, que alguien que vaya por una infección al médico le den un tratamiento de antibióticos y al cabo de un tiempo resulte con gastritis porque el antibiótico causó como efecto secundario una falta de bacterias buenas en el intestino, que son las que protegen en ese tipo de condiciones. Entonces empieza a convertirse como en una bolita de nieve en el cual un medicamento lleva a otra enfermedad, para esa enfermedad le dan otro medicamento y empieza, al cabo de un tiempo se dan cuenta que tienen un pastillero con 8 pastillas diferentes cuando empezaron con una. Y todo va a causa de esos mismos efectos secundarios. Como vuelvo y repito, no tenemos ingredientes químicos en la medicina ayurveda, pues no hay ningún tipo de efecto secundario. Un ejemplo claro que yo les doy es cuando uno estaba pequeñito que la abuelita le daba agüita de apio, o agüita de canela, o agüita de manzanilla para un dolor de estómago. A nadie jamás le causó otro síntoma la agüita de canela o la agüita de apio. Es simplemente volver a retomar esa tradición que ya teníamos de mucho tiempo para volver a hacerlo parte de nuestra vida y activar esa farmacia interior. Ahora, ¿cómo se dan los procesos de salud-enfermedad en la Ayurveda? Entonces, tenemos unas causas básicas que son las que generan esos desequilibrios que dan paso a la enfermedad. Esa causa es la pérdida de armonía. Nosotros como ser humano interactuamos todo el tiempo con el medio ambiente y tenemos que tener un equilibrio interior. Nosotros como ser humano dentro de nuestro cuerpo tenemos que buscar que estemos en armonía, pero además de estar en armonía interna tenemos que buscar armonía con el medio ambiente. Cuando estos dos se encuentran estables, las causas de la enfermedad desaparecen. Hay dos maneras básicas de poder mantener esa armonía hombre-medio ambiente, y bajo la Ayurveda son: uno, el apoyo y la reposición de tejidos vitales a través de una dieta adecuada. Eso se traduce en alimentarme bien, darle los nutrientes a mi cuerpo que necesita para poder mantenerse saludable. Y la segunda es la limpieza del ama. El ama es una palabra en sánscrito que se traduce como toxinas. Las toxinas son elementos que empiezan a bloquear la comunicación de mi organismo, provocando enfermedades. Todos los órganos de mi cuerpo deben estar comunicados a través de unos canales de energía. Cuando yo tengo muchas toxinas, esos canales se bloquean, dejo de recibir esa comunicación, dejo de tener equilibrio interno y aparecen las enfermedades. Todo este conocimiento de Ayurveda es muy conocido en Oriente, pero en Occidente nosotros tenemos la cultura de la medicina alopática. La persona o el padre de la Ayurveda en Occidente es el doctor Deepak Chopra, que fue quien nos trajo todo el conocimiento y empezó a introducirlo en nuestra cultura de una manera práctica. Deepak Chopra es un médico que nació en la India, fue criado bajo todos los lineamientos ayurvedas, pero él lo becan y llega a Estados Unidos, estudia medicina alopática y se especializa como médico endocrinólogo y médico neurofisiólogo. Al cabo del ejercicio de su profesión, él empieza a darse cuenta que seguimos bajo la misma falencia en la medicina, y es que aunque la tecnología ha avanzado bastante, seguimos teniendo el efecto secundario en el medicamento. Entonces seguimos teniendo esa bolita de nieve con las enfermedades. Él decide que para no seguir causando ese problema, se regresa a la India y estudia medicina ayurveda. Regresa a Estados Unidos y en California pone el Centro para el Bienestar Chopra, donde empieza a combinar los dos tipos de medicina, el ayurveda y la medicina alopática. Es tanto el éxito que ha tenido al cabo de estos años con sus tratamientos basados en ayurveda, que hoy por hoy es catalogado como uno de los 100 personajes más influyentes del mundo. Además de eso, es uno de los escritores más reconocidos, tiene más de 80 libros escritos, más de 20 bestsellers a nivel mundial, y fuera de eso es uno de los conferencistas mejor catalogados a nivel mundial. Realmente el prestigio que tiene es muy grande porque la labor que ha hecho es gigantesca de poder traer una cultura de Oriente, involucrarla en Occidente y que sea muy bien aceptada. Pero realmente los resultados han sido tan buenos que basados en ese mismo, la solución al problema que le da respecto a las necesidades básicas en salud, que empiezan a ser más importantes a medida que vamos teniendo un ritmo de vida más acelerado. En Centro Chopra, para poder acceder a la medicina ayurveda, tú tenías que viajar a Centro Chopra. Empiezan a ver la necesidad de poder distribuir o poder llevar este tipo de medicina a muchas más personas, y empiezan a formular, a diseñar una serie de productos que están basados en medicina ayurveda 100%, y lo que hacen es
mejorar la disposición de la medicina a muchas más personas. En Chopra Center se formulan una serie de productos. Esa formulación dura más o menos 8 años y dentro de esos 8 años lo que hacen es verificar que lo que ellos están produciendo pueda ser útil para muchas personas, aunque no puedan estar dentro de Centro Chopra. El primero de esos productos que deciden formular se llama Zrii. El Zrii es una formulación líquida. Su ingrediente principal es el amalaki, que es una fruta que se cultiva en la India, se conoce como la fruta sagrada porque es la fruta con mayor cantidad de antioxidantes en el mundo. Los antioxidantes tienen una serie de efectos benéficos muy importantes en el cuerpo, y más hoy en día, debido a que cada vez estamos recibiendo más toxinas del medio ambiente. Por el ritmo de vida que llevamos, la globalización y muchos procesos de contaminación, cada vez estamos más expuestos a estos factores. Uno de los principales es la alimentación. Muchas veces, aunque los alimentos sean naturales, vienen con un contenido de químicos alto. El ejemplo es la manzana, pero no sabemos que muchas veces dentro de la industria, hasta un alimento natural como la manzana empiezan a ponerle aditivos para que sea más atractivo al consumidor. Una manzanita que vemos en el supermercado de cadena, que son rojas brillantes, ese brillante se lo puede dar una cera, que es un químico, que le ponen para que se vea más bonita. Entonces, empezando por ese tipo de alimentos, ya tenemos un agente contaminante en un alimento que nosotros conocemos como natural. Ahora los alimentos que vienen empaquetados, enfrascados, encajados, generalmente para que puedan tener un periodo de vida útil más largo, tienen que ponerle aditivos, colorantes, preservantes y todo eso se comporta como toxinas para mi cuerpo. A medida que la cadena de globalización va siendo más grande, la contaminación a su vez es más grande, porque cada vez hay que ponerle más empaque a los productos y eso hace que la capa de atmósfera cada vez se debilite más y lleguen los rayos ultravioleta más fuerte a la piel. ¿Qué provoca eso? Envejecimiento prematuro, entonces ya las arruguitas vienen más temprano. Además de eso, esas toxinas que llegan a mi piel afectan también mis células y eso hace que yo tenga, además de envejecimiento visible, que es en la piel, envejecimiento invisible, que es a nivel interno en las células. El metabolismo se refiere a todas las toxinas que yo empiezo a producir a partir de mis malos hábitos o mis malas emociones. Cuando me estreso, cuando me enojo, cuando me frustro, cuando estoy ansioso, cuando estoy estresada en un trancón, eso genera unas toxinas internas en mi cuerpo y esas toxinas, como las produce mi propio organismo, son mucho más fuertes que las toxinas que yo me estoy tomando de agentes externos. Actúan de una manera más eficaz en el organismo, dañando más rápido la célula. El proceso de inflamación son procesos naturales que se dan en el cuerpo. Inflamación nosotros lo conocemos como cuando la piel se inflama y se pone rojita. Eso es el proceso de inflamación visible. Pero hay un proceso de inflamación invisible que es el que ocurre dentro de mi cuerpo cuando hay algo que no está bien. El mismo organismo genera una inflamación interna para darle paso al cuerpo de que algo se mejore. Por ejemplo, cuando tenemos colesterol alto, se provoca un proceso de inflamación interno para darle paso al colesterol a que se autorregule. Como nosotros con nuestros hábitos seguimos promoviendo ese colesterol alto, ese proceso de inflamación se hace más largo y más prolongado. Eso produce toxinas internas que también nos afectan todos los días a nivel celular. La contaminación y el tabaquismo van muy de la mano, son procesos externos pero que muchas veces no podemos controlar. Seguimos viviendo en ambientes muy contaminados y seguimos sin tener control sobre ese tipo de contaminación. Lo que tenemos que hacer es contrarrestarlo con antioxidantes. La radiación ionizante viene de antenas de celular, el teléfono con Wi-Fi, el módem del Wi-Fi en la casa. Todo ese tipo de aparatos electrónicos generan ondas que se comportan como radiación que afectan también mi cuerpo. En menor medida, pero siempre los van a afectar. La única manera de poder contrarrestar esa cantidad de toxinas que recibe mi cuerpo a diario es con la ingesta de antioxidantes. Los antioxidantes son moléculas que son capaces de encapsular ese radical libre o esa toxina. Radical libre es el nombre técnico de las toxinas. Entonces los encapsula y evitan que actúe a nivel celular. ¿Cómo actúan los radicales libres o las toxinas? Entran a la célula, dañan el ADN y el ADN es la molécula a partir de la cual se va a producir la siguiente célula. Todas las células del cuerpo duran un periodo de vida determinado.
Al cabo de terminar ese periodo de vida, tiene que reproducirse en una célula nueva a partir de este ADN. Si este ADN estaba dañado por moléculas, por toxinas, la célula nueva que se reproduce a partir de este ADN ya viene con un defecto. A esa célula que ya está con un defecto le llega otro antioxidante, otra toxina u otra radical libre y sigue generando ese daño en cadena. Cuando ya son muchas células las que están afectadas, se produce un proceso que se llama el estrés oxidativo. El estrés oxidativo es cuando ya hay daño a nivel sistémico, por ejemplo, cuando ya todas las celulitas o gran parte de las celulitas de un órgano están afectadas, genera esa enfermedad. Por ejemplo, cuando se afectan las células del páncreas es cuando se produce la diabetes. Y así se producen el 99% de las enfermedades, porque todas ellas tienen historia natural en el estrés oxidativo. Enfermedades como cuáles, como la diabetes, como la hipertensión, como la artritis, como la migraña, como el Parkinson, como el lupus. Gran parte de las enfermedades que nosotros conocemos y que hoy son más frecuentes tienen origen en ese proceso del estrés oxidativo. El amalaki se comporta como un producto realmente inteligente. Sabemos que tiene 7 ingredientes, cada uno de esos ingredientes actúa especialmente a un nivel. El amalaki es esencialmente adaptógeno. Los adaptógenos son moléculas que entran al cuerpo, escanean, revisan dónde está el desequilibrio mayor del organismo y ahí es donde empiezan a actuar. Los medicamentos, para que entiendan mejor qué es un adaptógeno, tienen este tipo de componentes pero de manera química. Cuando uno toma el mismo ibuprofeno, 3 personas diferentes pueden tener 3 dolores diferentes y a todas les actúa donde tiene que actuar. Eso es porque tiene un adaptógeno que revisa y escanea dónde se necesita calmar esa dolencia. Entonces el adaptógeno que cumple esa función dentro del amalaki es la fruta del amalaki. El jengibre y la cúrcuma cumplen funciones esencialmente antiinflamatorias. El jujube y la schisandra actúan especialmente a nivel del sistema nervioso, por eso los primeros síntomas que empiezan a notarse son mejorar el sueño y reducir los niveles de estrés. Haritaki actúa principalmente a nivel del sistema gastrointestinal y ayuda a proteger todos los factores de riesgo cardiovascular. Esos factores son, por ejemplo, colesterol alto, triglicéridos altos, hipertensión arterial, aneurismas, trombos. Y el tulsi es analgésico, alivia el dolor, protege las vías respiratorias y ayuda a regular el uso del azúcar en la sangre. El amalaki siempre actúa por trinomios. Entonces el amalaki es el eje central del trinomio. Este es el que revisa dónde se necesita actuar de primeras y de acuerdo al desequilibrio que haya notado coge sus 2 ayudantes y actúa a ese nivel. Nunca actúan los 7 ingredientes al tiempo. Por ejemplo, si ustedes tienen, su problema principal era un colon irritable, entonces lo que hace es, el amalaki detecta el problema principal y actúa con los 2 ingredientes, en este caso el haritaki que actúa a nivel del sistema gastrointestinal y la cúrcuma que desinflama. Eso hace que ese proceso mejore. Una vez mejora ese síntoma principal pasa al siguiente. Entonces resulta que por tu colon irritable no tenías buena absorción de nutrientes y eso te generaba un problema de triglicéridos altos. Entonces después de eso pasa con los triglicéridos y coge los 2 ingredientes que actúen a ese nivel y así continúa. Entonces hay que tener una continuidad con el consumo del producto para que todos los ingredientes tengan chance de actuar donde realmente se necesita. Hay algo muy importante y es tener en cuenta que de acuerdo al problema que yo tenga hay usos diferentes para el amalaki. Siempre la dosis va a ser de 2 onzas al día. Pero si yo necesito que se absorba más rápido en mi estómago, por ejemplo para enfermedades agudas como la gripa o como la tos, puedo tomarlo preferiblemente con mi estomaguito vacío. Puede ser en ayunas o antes de dormirme, después de la última comida del día. Y si necesito que la absorción sea más profunda para enfermedades crónicas como una hipertensión, entonces me lo tomo junto con las comidas. Sin embargo, tengan en cuenta que en el momento en el que se lo vayan a tomar, siempre va a actuar. Solamente que si necesito que el caso sea especial, más rápido o más profundo, puedo tener en cuenta esas 2 indicaciones. Siempre es importante que tengamos en cuenta que no estamos hablando de un producto que sea cura todo, que sea milagroso o que brinde inmunidad. El hecho de que ustedes tomen amalaki no quiere decir que van a curar una enfermedad, ni que vaya a evitar que esa enfermedad llegue a mi cuerpo. Simplemente estamos hablando de medicina preventiva. Prevenir es disminuir la probabilidad de que un evento suceda.
Entonces no es que yo me quite la posibilidad de que me dé gripa, simplemente la disminuyo, aumento mis defensas y evito que me dé, pero no soy inmune a la gripa. Y esto no es un tema de creencias, no es que nosotros creamos que el producto funciona. Ya hay bases científicas que demuestran con fundamentos que estamos hablando de algo que está demostrado por estudios y que está demostrado por grupos científicos que han hecho la labor de verificar que eso sea cierto. Ahora el Achieve. El Achieve es un suplemento dietario. Suplementos hay muchos en el mercado. Usualmente los más comunes son los suplementos de proteína, por ejemplo las personas que van al gimnasio y compran sus tarritos de proteína, las vitaminas y los minerales. Muchas personas, el 80% de los hogares tienen en su casa un tarrito de vitaminas. Otro muy común es los omegas, omega 3, 6, 9. El más común es el omega 3, entonces también compran su suplemento de omega 3. Hay otros suplementos de fibra para las personas que tienen tránsito intestinal muy lento o tienen problemas con su colon. O también hay muchos suplementos que vienen en base a botánicos. La alcachofa, la espirulina, el ajo, el aloe vera, todos esos son tipos de botánicos que la gente empieza a utilizar como suplementos. Dentro de todos estos, ¿cuál tipo de suplemento es Achieve? Achieve es un todo en uno, porque de todos estos nos está aportando algo. Achieve tiene 18 gramos de proteína por porción. 18 gramos, esa proteína que aporta viene de 4 fuentes diferentes. Las 4 fuentes nos aseguran que los aminoácidos que yo estoy ingiriendo sean diferentes, por tanto la absorción de proteína en mi cuerpo es más grande. Aminoácidos es la molécula chiquitica de proteína que va formando la proteína grande. Además de eso tiene 11 vitaminas y 11 minerales. Contémosle que estos son de origen natural porque vienen de ciertas plantas y de ciertas frutas. Cuando una vitamina o un mineral es de origen natural, mi cuerpo la absorbe de una mejor manera porque está diseñado para absorber ingredientes naturales. Cuando yo tengo vitaminas y minerales sintéticas, las del tarrito, no se absorben en su totalidad. Tiene también parte de omega 3 porque uno de sus ingredientes es la linaza o el aceite de linaza, que es alto o es rico en omega 3. Tiene 6 a 7 gramos de fibra por porción, dependiendo si es vainilla o si es chocolate, y tiene 4 botánicos ayurvédicos que son los que hacen el gran diferencial en el Achieve. Entonces, esos botánicos actúan a diferentes niveles. Por ejemplo, uno de ellos es la inulina de chicory. La inulina de chicory es un tipo de fibra que actúa especialmente a nivel del uso del azúcar en la sangre. Regula la insulina y hace que mi cuerpo pueda regular el azúcar de una manera más efectiva. Además de eso, por ser un tipo de fibra, aumenta la saciedad. No me siento tan ansioso todo el tiempo y más bien me mantengo saciado para no tener la tentación de estar consumiendo alimentos fuera de mi dieta. La alfalfa es otro botánico que actúa mucho a nivel del hígado para mejorar los procesos de desintoxicación. Cuando nosotros no tenemos bien lubricados los filtros del cuerpo, uno de esos filtros es el hígado, mi cuerpo no es capaz de eliminar correctamente las toxinas. Para que ustedes entiendan la importancia de un filtro en el cuerpo, de que se eliminen las toxinas, hagan cuenta que ustedes tienen un colador y van a coger un jugo y el jugo lo van a vertir completamente de un solo momento en ese colador. Llega un punto donde él no es capaz de filtrar. Entonces ni baja jugo, ni puedo poner más, ni baja jugo por debajo del colador, ni puedo poner más jugo encima de él. Eso le pasa al cuerpo cuando yo no me desintoxico. Llega un punto donde mis órganos filtro se tapan tanto que no son capaces de ir ni más allá, ni yo puedo ponerle más porque entonces empiezan los problemas. Lo que tenemos que hacer es empezar a limpiar esos filtros y la alfalfa es uno de esos nutrientes que me va a ayudar a mejorar ese proceso de desintoxicación. El té verde también ayuda con la desintoxicación a nivel del hígado, pero además de eso se comporta como un antioxidante y como un compuesto que me ayuda a quemar más energía en mi cuerpo. Utiliza la grasa para obtener energía. Y la bromelina es una enzima que interviene en muchos procesos digestivos. Lo que hacen es mejorar toda la parte de producción de enzimas y hormonas para que sea la digestión más rápida, acelere un poquito mi metabolismo y yo pueda lograr mi objetivo más fácil, ya sea subir, bajar o mantener el peso corporal.
Las indicaciones para tomar Achieve básicamente es para mantener un estilo de vida saludable. Ya hablamos de que hoy en día el ritmo de vida es mucho más acelerado, le damos menos importancia a la comida y hacemos, dado a ese ritmo acelerado, empezamos a tener hábitos que no van acorde con un estilo de vida saludable. La idea de Achieve es tener una comida rápida, ágil, pero muy saludable. 3 usos básicos: bajar de peso, aumentar masa muscular y mantener el peso corporal. Si lo que yo busco es bajar de peso, lo primero que voy a hacer es identificar de mis comidas del día cuál es la que menos saludable es. Por ejemplo, si usted es de las personas que no desayuna, puede empezar a reemplazar o a tener un tiempo de comida en su desayuno con un batido de Achieve. Si es de las personas que en la noche tiene mucha hambre y come de todo lo que se le aparezca, entonces en vez de comer tanto, utilice un batido de Achieve. Entonces básicamente lo que hago es reemplazar una comida del día por un batido, y el batido siempre se prepara de la misma manera, que son 2 cucharadas en un vaso de agua. Si tu objetivo es subir de peso, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay que estar haciendo alguna rutina de ejercicio. El ejercicio es el único estímulo que le da la señal al cuerpo de aumentar masa muscular. Si es así, lo que necesitamos hacer es no reemplazar ninguna comida por Achieve, sino lo que vamos a hacer es adicionar un batido a las comidas del día. Ese batido depende del tipo de entrenamiento que estés realizando. Si tu entrenamiento es de predominio cardiovascular, lo que hay que hacer es tomar el batido de Achieve antes del ejercicio. Ese antes va más o menos 30 minutos antes. Si el ejercicio es de resistencia, de fuerza o de musculación, lo que hacemos es tomar el batido adicional inmediatamente termine la rutina de ejercicio. Y si era nuestro día de descanso, lo que hacemos es que en el momento de despertar, dentro de los primeros 15 minutos, yo me tomo un batido extra y después tomo mis comidas del día. Si lo que yo busco es mantener mi peso actual, lo que voy a hacer es tratar de evitar esas comidas que están fuera de un esquema saludable, y esas son las que voy a reemplazar por un Achieve. Muchas veces, estando en la oficina o estando en la calle, no encontramos una opción que se ajuste a mi necesidad y terminamos comiendo cualquier comida de la calle, empanada o cualquier comida rápida. Lo que tenemos aquí es una opción para reemplazar esas comidas que no entran dentro de mi dieta y que me van a hacer subir o bajar de peso rápidamente. Con esto lo podemos mantener de una manera más estable. Ahora vamos con Rice. Rice es un café que se genera por la necesidad de tener, dentro de nuestra cultura, tomamos mucho café, pero normalmente el café es de origen o tiene un pH ácido, por lo tanto ha sido muy restringido en muchas dietas. Entonces nace de la necesidad de poder hacer de esa bebida que hace parte de nuestra cultura una bebida que sea mucho más saludable y que nos dé muchos más beneficios. Desde Centro Chopra lo que hicieron fue generar una combinación de elementos que hicieran de ese café una potencia más grande de generar un beneficio para mi salud. Lo primero que tomaron en cuenta es que los granos de café que se iban a utilizar fueran unos granos de una calidad mayor. En este caso utilizan los granos arábicos, hay 2 tipos, arábico y robusto. El café arábico es un café que es menos ácido, es más aromático y guarda mejor sus proporciones respecto a los nutrientes que contiene. Adicional al café arábico, le agregan extracto de café verde, que es el mismo café arábico pero sin tostar, y le agregan la fruta de la malaquia. Lo que hacen con esto es mejorar ese pH, lo alcalinizan y generan ese efecto benéfico respecto a muchas personas que al tomar café les genera acidez o les generan problemas intestinales. Otra cuestión a resaltar es que el café, cuando se tuesta, pierde muchas propiedades que tenía al inicio. Por eso le agregan aquí extracto de café verde, y el café no lo tuestan en su totalidad, sino le hacen solamente tostado medio. ¿Cómo funciona esto en mi cuerpo? Al mejorar el pH y al no hacerle tostado completo, se mantiene estable un ácido que es un antioxidante del café que se llama ácido clorogénico. El ácido clorogénico actúa a 2 niveles en mi cuerpo. El primer nivel es mejorando el control de peso. ¿Por qué mejora el control de peso? Porque el ácido clorogénico promueve que la energía que nos da el café sea tomada a partir de los ácidos grasos que hay disponibles en mi sangre. El café tradicional lo que hace es tomar esa energía de los azúcares que hayan disponibles en sangre. El azúcar es la energía del cuerpo
Por tanto, cuando yo quito ese azúcar de mi sangre, tengo necesidad de reponerlo. Entonces es muy usual que después de tomar café genere necesidad de volver a reponer ese azúcar a partir de harinas. Entonces les dan ganas de comer una galleta, un pancito o cualquier otro tipo de carbohidrato. Con este evitamos ese problema porque no usa el azúcar, sino que usa los ácidos grasos. Eso genera que nosotros tengamos mejor control de peso y mejor control de la ansiedad. Además de eso, ayuda también a controlar dos enzimas de mi cuerpo que se llaman, que es un nombre muy técnico, pero básicamente lo que hace es regular el uso del azúcar para que no se suba mucho y no se baje tanto. Que si lo puede tomar una persona diabética, sí, le ayuda a regular su nivel de azúcar, obviamente todo dentro de una dieta equilibrada. Además de eso, a las personas que tengan problemas de azúcar baja, les ayuda a mejorar ese nivel de azúcar. Entonces siempre lo que va a hacer es lograr un equilibrio, nunca lo va a alterar. Con esto tenemos que es un café que ayuda a regular el azúcar en sangre, a controlar la ansiedad, a quemar ácidos grasos de mi cuerpo y adicional a eso se comporta como un antioxidante. Todos los cafés del mundo tienen una serie de beneficios, como por ejemplo mejoran los niveles de tensión arterial, disminuyen riesgos cardiovasculares como colesterol o triglicéridos altos, disminuyen riesgo de derrame cerebral, algunos tipos de cáncer especialmente en mujeres, disminuyen la demencia o la pérdida de la memoria, pero este café al tener esas propiedades potenciadas por el ácido clorogénico ayuda a que todos esos efectos se noten de una manera más fuerte en mi organismo. Ahora con Axel es un té hecho a base de botánicos, es 100% natural, no tiene ni siquiera azúcar añadida y funciona de dos maneras. Esos 5 ingredientes actúan a nivel de 2 sistemas en el cuerpo. Esos 2 sistemas son el sistema digestivo y el sistema nervioso. ¿Cómo funciona entonces? Lo que hace es empezar a regular el ritmo metabólico. El ritmo metabólico es la velocidad con la que mi cuerpo puede transformar los nutrientes en energía. Todos tenemos un ritmo metabólico propio, nadie tiene un ritmo igual al otro, y lo que hace es empezar a regular ese nivel propio de cada uno. ¿Cómo lo hace? Entonces actúa a nivel digestivo y lo que hace a nivel digestivo es mejorar esa absorción de nutrientes para que se conviertan en calorías más rápido. Adicional a eso, mejora toda la parte de flora intestinal para que la absorción de nutrientes sea efectiva, para que los nutrientes realmente lleguen a mi organismo. Y lo segundo es que ayuda a regular el sistema nervioso. ¿Esto por qué lo hace? Porque muchas veces cuando tenemos procesos digestivos, la digestión es una de las funciones del cuerpo que más energía se lleva. Entonces cuando comemos algo, la mayoría de mi circulación y de mi energía se concentra a nivel central para que la digestión se lleve a cabo de una buena manera. Esa concentración de energía a nivel central le quita energía a otros sistemas, como por ejemplo el cerebro o las partes más distales, y eso hace que tengamos somnolencia o letargo. Por eso es muy común que después de almuerzo muchas personas se sientan con sueño. Toda su digestión se está llevando la energía del cerebro. Entonces básicamente esto lo que hace es regular ese uso de energía en la digestión. Al regularla permite que otros órganos tengan esa energía y puedan rendir más. Y al mejorar el sistema nervioso, entonces empieza a promover circulación a nivel de los músculos, circulación a nivel de la corteza cerebral, por tanto tenemos mayor retención de información, mejor rendimiento, más memoria, más claridad mental, y eso hace que yo pueda rendir mucho mejor en cualquier actividad. Básicamente lo que hace es equilibrar el consumo de energía. Esa energía la toma a partir de mis propias reservas. Entonces no es que nosotros tengamos energía adicional con Axel, sino que de mi reserva toma esa energía y la equilibra en todos los niveles. Las indicaciones básicas es empezar a reemplazar esas bebidas no saludables por un té de Axel. Se puede tomar en agua fría o en agua caliente, es fuente de cafeína, por tanto si hay personas que sean sensibles a la cafeína deben tomarlo con moderación, aunque los ingredientes son naturales. No se aconseja que tomen más de 3 sobres al día porque aceleran demasiado su ritmo metabólico. Lo mejor que pueden hacer es empezar a reemplazar gaseosas, jugos de botella, bebidas industriales por este té que no tiene azúcar añadida y les genera mucho más beneficio a nivel digestivo y a nivel del sistema nervioso. Y por último tenemos Zrii.
Ciplas es una bebida energética que se formula desde Centro Chopra, respondiendo también a una necesidad grande de una bebida que pueda permitirme tener niveles de energía mayores, que no sean a partir de mis reservas, sino que sea energía extra que yo le pueda dar a mi cuerpo. Los problemas de las bebidas energéticas comúnmente corresponden a que tienen cantidades de azúcar muy elevadas, por tanto tienen muchas calorías por porción y sus ingredientes generalmente son ingredientes químicos. Con Ciplas empezamos a responder a sus problemas de manera efectiva y tenemos una bebida que me aporta energía limpia y saludable. ¿Por qué limpia? Porque no tenemos ningún ingrediente de origen químico. ¿Y por qué saludable? Porque todos los ingredientes de los cuales es hecho vienen de origen natural. El primero de esos es el amalaki. Ya hablamos antes un poco del amalaki, sabemos que es un adaptógeno y es un antioxidante. Entonces, además de generar ese efecto de rejuvenecimiento celular en mi organismo y de prevención de daño de las células por estrés oxidativo, lo que hace el amalaki es adaptar esa energía que me da el producto a mi necesidad. Entonces no es energía descontrolada en mi cuerpo, sino es la energía que yo voy a necesitar de acuerdo a la actividad que esté realizando. Ahora, tiene otros ingredientes naturales que son el té verde y la yerba mate. Estos dos son las fuentes de cafeína del producto. Entonces no es cafeína que se sintetice químicamente, sino que a partir de dos ingredientes completamente naturales empezamos a extraer esas fuentes de cafeína. El té verde tiene otros beneficios, como por ejemplo ayuda a energizar a partir de las moléculas de ácidos grasos del cuerpo, aumenta la termogénesis. La termogénesis es un proceso a partir del cual mi cuerpo empieza a producir energía, calor interno que quema energía, y aumenta la oxidación de grasas a partir de esa termogénesis. La yerba mate es un ingrediente que le ponen que ayuda a potenciar ese efecto antioxidante del producto, es diurético y depurativo. Entonces lo que hace esas dos funciones es seguir mejorando toda la parte de filtro del cuerpo y ayudar a desintoxicar comúnmente. Entonces actúa a nivel del hígado y a nivel del riñón, que son los dos órganos de depuración por excelencia del cuerpo. Ayuda también a proteger toda la parte cardiovascular. De hecho, en Argentina está avalado por la Federación de Cardiología como ingrediente protector del corazón o de enfermedades cardiovasculares. Las fuentes de cafeína son del té verde, la teína, y de la yerba mate, la teobromina y la teofilina. Son compuestos de cafeína que vienen sintetizados de una manera compuesta, no es simple. Entonces lo que hace el cuerpo es que a partir de sus complejos de cafeína empieza a lanzar al torrente sanguíneo cantidades mínimas de esa cafeína que van a ir ayudando a que los niveles de energía sean rápidos, pero que se liberen de manera lenta. Entonces simplemente lo que hacemos es absorción lenta y prolongada con mayor biodisponibilidad. Biodisponibilidad es lo que les explicaba antes, que es la capacidad de mi cuerpo de absorber los nutrientes naturales. Además de eso tiene vitamina B y vitamina C. Estas dos, su actividad principal es abrir las vías, abrir las venas, las arterias, para que esa cafeína natural pueda llegar más rápido a niveles como la corteza cerebral y mejorar el rendimiento y el uso de esa energía. La taurina es un aminoácido natural del organismo que se utiliza también para potenciar el uso de la cafeína, pero además de eso previene efectos como la arritmia, que es un efecto secundario muy común de las bebidas energizantes, fortalece el músculo cardíaco, entonces previene enfermedades cardiovasculares y promueve la producción de energía a partir de reservas propias y reservas externas como la cafeína. Con Ciplas tenemos, a diferencia de todas las bebidas energizantes del mercado, unas características que lo hacen realmente diferente y saludable, como por ejemplo el número de calorías por lata. Con Ciplas tenemos apenas 20 calorías, que corresponden a 2 gramos de azúcar de caña que tiene el producto. 2 gramos es muchísimo menos de lo que usualmente tienen los energizantes del mercado. El energizante más vendido tiene casi 7 cucharadas de azúcar. Con Ciplas no alcanzamos a tener ni siquiera media cucharada de azúcar. Al no tener ese azúcar, pues claramente los niveles de calorías son muchísimo menores. Otro problema de los energizantes es que ni siquiera declaran el azúcar.
le ponen nombres diferentes que disfrazan el azúcar para que el consumidor no se dé cuenta de la cantidad que está consumiendo. El número de gramos de cafeína por lata es muy similar al de los demás, pero la diferencia es que el resto de productos utilizan cafeína sintética. Con Ziplas tenemos cafeína natural en complejos que no afectan mi nivel de, por ejemplo, el ritmo del corazón, que es uno de los efectos principales. Y el sabor tiene el mejor ranking de 1 a 10 que el resto de los energizantes. Con esto simplemente tenemos una producción de energía con ciencia, y no solamente de la ciencia que fue producir el producto, sino que realmente es un nivel mucho más consciente de empezar a darle a mi cuerpo niveles de energía mayor. La gente muchas veces no tiene idea de cuánto azúcar se está tomando en una lata de un energizante, y lo que hace ese nivel de azúcar es que cuando yo tengo esos niveles altos en mi cuerpo se producen unas hormonas que son la serotonina y la dopamina. Se conocen comúnmente como la hormona de la felicidad porque le da mucho placer al cuerpo, y eso hace que yo me sienta más enérgico para realizar ciertas labores. Pero sucede que cuando toda esa cantidad de azúcar baja su nivel en el torrente sanguíneo, esas hormonas también bajan, y eso se conoce como la depresión post consumo de energizante. Entonces, después de estar en un nivel muy alto de energía, pasan a estar a un nivel muy bajo y genera dependencia. Entonces, cada vez que tú necesites estar enérgico, necesitas tomar una bebida energizante. Con eso simplemente tenemos el poder de los ingredientes naturales, sin cafeína sintética y sin edulcorantes sintéticos. Resolvemos los problemas de los energizantes. Indicaciones prácticas que hay que tener en cuenta. No se debe administrar este producto en menores de 14 años. Cuando una persona tiene menos de esta edad, usualmente sus sistemas de desintoxicación, riñón e hígado, no funcionan, no están maduros todavía y no son capaces de eliminar esos niveles de cafeína. Esto no es solamente con Ziplas, sino con cualquier bebida energética del mercado. No se debe consumir en estado de gestación. Los niveles de cafeína altos pueden provocar contracciones tempranas. No se debe consumir si es sensible a la cafeína, porque aunque sea cafeína natural, va a producir un efecto secundario. Y no se debe consumir en combinación con bebidas alcohólicas, porque puede generar desde una simple arritmia hasta un paro cardiorrespiratorio. Y las indicaciones de consumo, entonces, es energía sostenida de manera rápida, es energía limpia y saludable, tiene el balance nutricional perfecto, porque no solamente es energía saludable, sino que también es una bebida antioxidante, se adapta a la necesidad energética de la persona que lo consume por su adaptógeno natural, que es el amalaki, y realmente es el más delicioso del mercado. Con todo esto tenemos que podemos seguir las bases prácticas de la Ayurveda con el proceso ayurvédico completo, que comienza con una desintoxicación de mi cuerpo, que lo podemos hacer con el amalaki, sigue con un equilibrio. Después de que mi cuerpo ya no tiene toxinas, hay que equilibrar el consumo interno de energía y de comunicación, también lo seguimos haciendo con amalaki. Después de esto hay que brindarle la nutrición adecuada, que es el primer pilar del mantenimiento de la salud en Ayurveda. Tenemos a Chief, que es el mejor complemento para una buena dieta, y después de esto brindarle la energía suficiente al cuerpo para poder mantener sus funciones vitales de una manera adecuada. Tenemos Rice, que es energía para utilizar ya a partir de mis reservas, Axel, que es energía para utilizar por un largo periodo de tiempo a partir de mis reservas, y Ziplas, que es una forma de obtener las otras dos combinadas, es energía para ya y de manera y por un tiempo prolongado, pero lo que hace es, la diferencia grande es que la energía la obtiene de un agente externo diferente a mis reservas. Estas son diferentes recetas que pueden hacer a partir de la chip sin alterar sus propiedades nutricionales y para complementar la dieta de una mejor manera. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que queríamos hoy abarcar desde la Ayurveda del producto, explicar cómo desde una ciencia milenaria podemos empezar a nutrirnos adecuadamente y a prevenir enfermedades.